Estamos tú y yo parados ante un desconocido futuro. No sabemos qué será ni cómo vendrá. Eso no está dentro de nuestros parámetros. Pero de una cosa podemos tener una certeza. La fidelidad de nuestro Dios hará posible continuar adelante. Y esa es una de las grandes ventajas que tú y yo podemos disfrutar de un desconocido mañana, no conocerlo. Porque eso nos proporcionará la posibilidad de buscar el rostro de nuestro Dios, depender completamente de Él y de esta manera reconocer que si el mañana Dios nos permite disfrutar o alcanzar, Dios estará con nosotros. ¡Qué certeza! Muchas personas este inicio de año estarán buscando tratar de anticipar eventos, buscando conocer los días venideros, adentrándose en un mundo que nadie conoce excepto la voluntad de nuestro Dios. Pero esas incursiones en ese ámbito son demasiado letales, porque son trampas mortales que conducirán a muchos a no concluir el año que pretenden alcanzar. Pero la certeza que tú y yo tenemos es, cada día la bondad y la misericordia de nuestro Dios son una expresión de su amoroso cuidado. Y ahí me planto. No me interesa conocer el mañana, pero lo que me interesa es conocer a quien tiene el mañana en sus manos. Esa es mi entrega, mi búsqueda. El mañana es desconocido, pero no atemorizante, pero no asfixiante, porque quien ha prometido estar contigo, conmigo, Él tiene la capacidad de alterar, cambiar cualquier condición para llevarnos conforme a su propósito. Qué agradable. Y hay un texto en Josué capítulo 3, versos 3 al 5. Es precisamente una salida de Egipto, vagando por años lo que debieron ser días, se convirtieron en años a causa de la negligencia, de la falta de fe, del rechazo de aceptar las promesas de Dios. Y esto generó un alto grado de conflicto, de tal manera que una generación completa no llegó al lugar prometido. Y solo dos hombres, Josué y Caleb, estaban ahí como dos testimonios contundentes que la fe es capaz de caminar por encima de las circunstancias y creer que Dios hace posible lo imposible. Josué y Caleb eran dos recordatorios permanentes que la gracia, el amor y el poder de Dios son capaces de trascender tiempos, circunstancias y cualquier otro tiempo. Ahora Josué y Caleb estaban frente a aquel lugar por alcanzar. Ellos dos habían sido espías que Moisés envió para reconocer la tierra. Y habían traído un resultado maravilloso. La tierra a la que vamos a entrar es una tierra que propicia vida, que tiene recursos. Es una gran cantidad de fuentes donde nosotros, los ganados, podemos vivir. Y estos dos representaban la fe contra 10 otros líderes que decidieron sustraerse y mirar con los ojos naturales y declarar que ciertamente del otro lado del Jordán habría gigantes, habría ciudades amuralladas, habría obstáculos, habría conflictos por enfrentar, habría ejércitos armados con un alto grado de peligrosidad que el pueblo mismo no había llegado a desarrollar una habilidad de pelea, de guerra. Ellos venían aprendiendo qué hacer y cómo hacerlo. De esta manera aquellos 10 habían infundido tal grado de temor que propició, debido a su influencia, un retardo de años, décadas,
para llegar al lugar donde ahora ellos estaban. Y lo que vamos a leer es precisamente el momento en que ellos están por cruzar lo conocido a lo desconocido, lo seguro a la falta de certeza, lo visible a lo invisible. Estaban por penetrar a un territorio que nunca antes habían pisado, a una tierra que nunca antes habían visto, excepto estos dos. Qué tremendo, cuando por la fe sabemos que cuando Dios está con nosotros, mientras Él diga, vamos, tú y yo tenemos la certeza de seguir adelante. Permíteme leer el verso 3. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando vean el arca del pacto de Jehová, nuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar y marcharán en pos de ella, a fin de que conozcan el camino por donde han de ir. Por cuanto ustedes no han pasado, subraya esa frase, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino. Pero entre ustedes y el arca debe existir una distancia como de 2000 codos. No se acerquen a ella. Verso 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Gracias, Señor. El desconocido e intransitado camino que el pueblo no conocía. Ahora frente a ellos existía una nueva oportunidad. Las promesas de Dios estaban por cumplirse completamente ante ellos. Este Jordán representaba la última barrera para llegar a la tierra prometida. Las grandes interrogantes surgían en la mente de todos los habitantes de este pueblo. ¿Qué será? ¿Cómo enfrentaremos? ¿Cómo lograremos cruzarlo? ¿De qué manera será ese futuro? Hemos escuchado que Dios ha dicho que es bueno, pero nuestros ojos no lo han visto. No hemos estado físicamente ahí, excepto dos, Josué y Caleb. Pero los otros cientos de miles tenían una gran incógnita. ¿Qué sucederá en esta nueva tierra? Y es algo que tú y yo tenemos por igual en común. Estamos mirando apenas el inicio de lo que Dios tiene reservado para ese futuro desconocido. Tiempos que no conocemos. Nunca hemos pisado lo que está por venir. No sabemos qué vamos a enfrentar. Algunos de nosotros podemos decir lo que hemos vivido en el ayer. Tenemos la certeza, como Josué y Caleb, que lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Pero para muchos, cruzar el año anterior para entrar en este nuevo 24 se convertirá en una gran condición donde las circunstancias pueden generar grandes condiciones adversas. Donde algunos estarán buscando cómo hacer frente a gigantes que van a enfrentar. Pero aquí es donde tú y yo tenemos un enorme legado. Este libro de Josué es un libro de instrucciones para enfrentar lo desconocido. Este es el manual del creyente para enfrentar los tiempos venideros. No para improvisar, no para desligarnos de las enseñanzas, sino por el contrario, como dice en el libro de Romanos, las cosas que antes se escribieron para nuestro provecho. Y tenemos un manual con una amplitud enorme para brindarnos herramientas sólidas, para prepararnos acerca de qué hacer en los tiempos nuevos. Y es justo ahí donde vamos. Josué hace una declaración enorme.
que a veces pasamos por alto cuando nuestra lectura es rápida y olvidamos que la esencia de nuestra fe es la presencia de Dios. Josué estaba diciendo que antes de dar un paso, quien debería hacerlo como prioridad era el arca. Y el arca simbolizaba la presencia de Dios, su soberanía, sus estatutos, su poder, su directriz, su cuidado, su protección. Sería quien enfrentara a los enemigos, porque Él es la fuente a la cual tú y yo acudimos cada día. Él es la fuente que nos sustenta. Y esta debería ser una de las principales búsquedas de nuestra vida para cruzar este año. Tener mayor tiempo de comunión con Dios. Y la medida de nuestra comunión estará determinando nuestra efectividad en la vida en los próximos días por venir. Porque si la presencia es la que va adelante, nosotros seguiremos su dirección. Es decir, Él conoce el camino anticipadamente. Lo que tú y yo no conocemos del mañana, Él lo tiene presente. Para Él el tiempo está supeditado, presente o futuro, Él lo conoce completamente. Él sabe cómo enfrentar los tiempos venideros. Él sabe qué hacer cuando las cosas no van bien para ti y para mí. Nada sorprende a Dios. No hay nada que Él no conozca acerca del mañana. Es por eso que el consejo es que nuestra relación con el Señor, que su presencia dirija el curso de nuestros días. Que aprendamos a depender de esa presencia día tras día. Dios te ha dado capacidades y talentos. Dios te ha dado habilidades. Pero el punto es que nosotros tenemos que determinar quién definirá la senda que vamos a seguir el día de mañana. Si somos nosotros o decidiremos someternos a las verdades que Dios ha colocado. Y déjame decirte algo. Nuestros talentos y habilidades pueden brindarnos ciertos logros en la vida. Pero cuando descansamos y confiamos en Dios, haremos prosperar nuestros caminos en todo tiempo. Porque entonces todas las cosas nos saldrán bien. Y aun aquellas cosas que no pudiéramos tener el control total, Dios puede hacer que tengan un efecto positivo para conformarnos y todo resulte para bien en nosotros. Qué impactante saber que estamos frente a un futuro que todavía no conocemos, pero que es lo necesario. Este año tenemos sueños, anhelos, metas, propuestas, pero cada una de estas condiciones que anhelamos, cuando conocemos a Dios, necesitamos llevarlas primero delante de Él. ¿Por qué? Porque si vamos a cruzar este tiempo como lo estaba haciendo este pueblo por cruzar, ¿cómo lo harían? ¿Qué cosas van a suceder? Cruzar el río, el Jordán, no era algo sencillo porque era el tiempo de toda una inundación. Era el tiempo en que el río crecía a sus márgenes. Y recuerda, había niños, había ganado, había equipaje, había una gran cantidad de condiciones. No era igual que el Mar Rojo. No era igual. Si pudiéramos utilizar el emblema del Mar Rojo, diríamos que fue cuando el Señor nos sacó de la esclavitud del pecado, cuando salimos de Egipto, cuando nos llevó de la esclavitud a la libertad, de la derrota a la victoria, de la oscuridad a la luz, del infierno a la salvación. Podemos decir que eso fue lo que sucedió, pero ahora es totalmente distinto. En aquel momento Dios tuvo que hacer una gran condición para abrir el mar y pasar en seco, pero ahora eras una condición distinta. Ahora toma fe, toma decisiones que hacer.
y cruzar el Jordán, deberían los que cargaban el arca entrar primero. Y posteriormente, por fe, ese río se detendría para que entonces pudieran cruzar. Cruzar representaría entonces el más grande reto por enfrentar. Ya cruzamos, gracias a Dios. Hoy tú y yo estamos en el día 5. Pero eso es solo el principio. Cruzar no era la meta, cruzar era el medio para alcanzar lo que Dios tenía reservado para eso. Y cruzar este año o empezar este año es recordarte, habrá gigantes por enfrentar. No va a ser ineludible. De alguna otra manera tú vas a enfrentar condiciones que superen tus capacidades, que sean más altos que tus fuerzas, que tengan más fortaleza y mayor poder al cual tú y yo tenemos en nuestra vida natural. Esos gigantes no van a estar fuera de la voluntad de Dios. Los tendremos que enfrentar, formarán parte de los obstáculos que tendremos durante este año. Pero lo que has vivido en el pasado debió nutrir tu fe para que sea suficiente para seguir adelante. Esa es la razón de aceptar las condiciones que Dios nos presenta. A veces queremos eludirlas, Señor, sálvame, cuando deberíamos permitir que esas circunstancias forjen el carácter, que esas circunstancias extraigan lo que no es correcto y propicien desarrollar lo apropiado, lo que va en armonía con la voluntad de Dios, para hacer de nosotros futuros soldados que sepan cómo enfrentar las batallas. Esto es lo que estamos hablando. El año que concluye fue un año de preparación, fue un año de enseñanzas, fue un año de lecciones, fue un año donde debimos aprender aspectos que debieron contribuir para nuestro desarrollo, nuestra madurez, y darnos cuenta que la vida no es fácil, que la vida es un escenario con diversos puntos, momentos, con una alta incidencia en ocasiones de dolor, de lágrimas, de conflictos, de necesidades, pero que en cada una de esas eventualidades Dios estuvo con nosotros. Cruzar entonces es el principio de lo que vendrá. ¿Cómo hacerlo? El manual de instrucciones está ahí. Josué había dicho, primero debería estar la presencia del Señor llevándonos, guiándonos, y ese es un aspecto. El primer punto que tú y yo necesitamos hacer este año es aprender a seguir a Dios. No podremos seguir a Dios si no le conocemos. Y la obediencia es el factor principal para poder obtener bendición. O el sustento de la bendición es la obediencia. Empezar a caminar este año de una manera distinta quizás de como lo hicimos el anterior. La obediencia siempre propiciará la presencia de Dios, su compañía, sus recursos, su comunión con nosotros. Josué y Caleb habían visto a una ciudad amurallada llamada Jericó, donde los otros 10 habían declarado es imposible superar a una ciudad con un alto grado de fortaleza de impacto. Aquellos 10 dijeron, no lograremos penetrar, superar y hacer nuestra esa tierra. Qué tremendo. Cuando nosotros estamos divididos entre dos aspectos, entre lo natural y lo espiritual, cuando nuestras condiciones y capacidades intelectuales superan el índice de nuestra fe y el ámbito espiritual. Recuerda, la fe es acción, la fe no es pasiva, la fe es el medio que Dios nos ha dado para alcanzar aquello que Él ha preparado para nosotros. Qué tremendo. Y la fe con que iniciamos el año pasado no debió estar hoy al mismo nivel que el año anterior. Nuestra fe debió haber crecido algo más, debió habernos llevado a un punto superior. Así como tú y yo crecimos en edad, así nuestra fe debió tener un desarrollo, un crecimiento. Esas fueron
o esas fueron las condiciones donde nuestra vida debió mantenerse. Por eso Romanos dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todo obra para bien, aunque no nos agrade, aunque nos duela, todo va a incidir para un provecho. Habrá obstáculos por enfrentar. Dios no nos ha dicho que todo estaría color de rosa. Dios no ha prometido victorias sin batallas. Dios no ha prometido un futuro lleno, pleno de bendiciones sin pelear. Lo que Dios ha dicho es que tenemos responsabilidades y acciones por tomar, pero que en cada momento de nuestro paso Él estará con nosotros. Obstáculos que van a ser difíciles. Como me gustaría decirte, no va a pasar nada, te va a ir tan bien, vas a ser próspero, Dios te va a conceder todas las peticiones de tu corazón. Eso sería una mentira. Eso es ser en contra de la realidad. Mira, tan sencillo, empezando este año tienes que pagar agua, predial, tienes que pagar cambios de propietario de tu carro, o sea, ya empezaste con todo eso. Tan sencillo como ver la realidad. Así que habrá obstáculos que enfrentar. Habrá Jericós por conquistar, nuevos lugares por hacerlos para la gloria de Dios. Pero ¿cómo lograremos? Es necesario entonces que tú y yo nos demos cuenta que si Dios nos ha permitido cruzar este tiempo, no es porque Él va a sustraerse, sino por el contrario, hay un punto importante. Si Dios te ha permitido cruzar este tiempo, es porque Él tiene un propósito para ti. Y ese es el aspecto central, el por qué estoy aquí, el para qué Dios me ha permitido iniciar esta nueva aventura. Es mi responsabilidad buscar y entender que ese propósito se vaya cumpliendo paso a paso a través del los diferentes procesos que este año vendrá. Yo entiendo en lo personal que cada inicio de año representa nuevos retos, pero también nuevas oportunidades. Pero la medida de apegarnos al propósito de Dios determinará los resultados en los cuales tú y yo nos vamos a ver envueltos. Es mayor cumplir el propósito de Dios que cumplirse nuestras metas, porque la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. Porque cuando conoces a tu Padre sabes que Él busca lo mejor para ti. Cuando conoces a Dios sabes que lo mejor está por venir, que hay procesos para disipar, retirar aquello que no es compatible con lo que Él espera, sí, pero finalmente somos colaboradores. El propósito de Dios va cumpliéndose paso a paso. A veces a pesar de nosotros y en contra de nosotros, pero siempre Dios va a ir propiciando que ese propósito se vaya cumpliendo día tras día. ¿Cómo lograr caminar en armonía con Dios y no ser un adversario, no ser polos opuestos? Tu comunión con Dios será vital. Si la presencia de Dios va delante de ti, será tu luz a la cual seguir. Cuando abra una puerta, sabrás que esa puerta Él la está abriendo. Cuando Él decida parar es cuando tú y yo tenemos que parar. Tenemos que aprender a movernos con Él, porque Él es quien determina el presente y el mañana. A veces queremos ir más adelante que Dios. Y ese es el secreto. Josué estaba colocando que la prioridad para ese futuro desconocido no es tratar de adelantarse o correr más, es saber caminar tomados de la mano del Señor y confiar en que Él lleva el paso.
Él nos lleva en ese contexto. Miren, en el ámbito de los granjeros, y a veces tú y yo en la Biblia encontramos que dice del yugo, ¿no? El yugo representaba unidad. Y por lo general siempre ponían un buey viejo con un buey nuevo, o el nuevo lo colocaban con el buey viejo. ¿Por qué? Porque cuando colocaban dos bueyes jóvenes nuevos, los dos giraban para puntos distintos y era un desastre lo que pasaba. Y cuando colocaban a un joven con un trabajado, experimentado animal, el joven trataba de jalar, de llevar, y el buey experimentado decidía el tiempo, el paso y la dirección apropiada. ¿Qué estaba sucediendo? Que el joven tendría que aprender cómo caminar a lo largo de esos días para ser efectivo en lo que se espera. A veces nosotros queremos correr. A veces nosotros queremos ir más adelante, más rápido. A veces somos demasiado impacientes. Pero Dios tiene tiempos, recuerda. Y esto es algo que tenemos que aprender. No seamos impacientes. ¿Por qué? Porque para todo hay tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. En ocasiones es verdad, nosotros necesitamos accionar, movernos para propiciar que las cosas sucedan. Pero es bajo el contexto de lo que Dios espera. ¿Cómo lograr enfrentar los retos que vienen el día de mañana? Déjame decirte, los retos involucran riesgos. Y el temor nunca te va a permitir dar un paso porque los riesgos están ahí. Tenemos que aprender a tomar riesgos. Tenemos que aprender a confiar en Dios cuando las cosas están un poco no claras, pero tu comunión con Dios y lo que Dios está haciendo en tu vida va a propiciar que seas capaz de tomar riesgos. Pero déjame decirte, queremos progresar, pero el progreso requiere riesgos, y los riesgos son ineludibles. Eso se llama crecer, madurar. Y tenemos que aprender que nuestras decisiones conllevan consecuencias. Y a veces nos vamos a equivocar. No somos perfectos, pero tenemos que afrontar lo que no salió bien. Pero también podemos gozarnos cuando las cosas salieron bien. Así que tenemos que aprender cuándo dar un paso y cuándo sustraernos. Cuándo tenemos que tomar riesgos y cuándo debemos abstenernos. Un primer ministro de Inglaterra apellidado Disraeli dijo: ninguna nación ha sido conquistada por amenazas, han sido conquistadas por fe. La fe no es pasiva. La fe es el elemento contundente que está dentro de nosotros y que tiene la gran capacidad de hacer que las cosas cambien, de que nosotros cambiemos, de colocarnos en armonía con la voluntad de Dios y entonces ir hacia adelante. Cruzar entonces no es tanto el fin, fue el medio para que nosotros aprendamos qué viene más adelante. Condiciones de toda índole vamos a enfrentar. O si no, mira hacia atrás y te vas a dar cuenta que no era como yo declaro que todo va a ir bien, yo confieso que me va a ir bien. No. Y esa es la realidad. Josué y Caleb habían estado en esa tierra anticipadamente y habían visto gigantes. No lo negaron, pero sabían
que con la ayuda de Dios, con el respaldo de Dios, esos gigantes eran susceptibles de ser derrotados. Vendrán retos el día de mañana, pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Vamos a enfrentar tiempos de los que no nos imaginamos, porque esos tiempos van a tener un alto impacto a hacernos crecer, a hacernos madurar. Y es justo ahí donde tenemos que mantener la vertical. Dios ha dicho, yo estaré contigo. No eliminará algunos eventos de nuestra vida. No los eliminará. Porque a veces empezamos, ¿y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Cuando esto nos ha de enseñar que en los caminos de Dios todo puede suceder. Pero si tú y yo estamos hoy de aquí, de pie hoy, y Dios tiene un propósito para nosotros, este se va a cumplir. Colaboremos con Él, no nos opongamos. Tratemos de ser claros, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo hacerlo? Fortalece tu comunión con Dios. Mantén más tiempo en conocerle a través de su palabra, y entonces el Espíritu Santo estará revelándote aspectos que son vitales para cómo iniciar, continuar y caminar a lo largo de los días venideros. Dios quisiera bendecirnos, eso está fuera de lugar. Eso se da por asentado. Dios desea bendecirnos. Tan es así que estamos de pie tú y yo el día de hoy. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Pero debemos enfocarnos más en cómo ser lo que Dios espera que seamos, antes de hacer. Muchas personas hacen sus propósitos de año, ¿verdad? Como siempre lo mencionamos, y la gran mayoría, pero qué terrible, que hacen propósitos más naturales y físicos que espirituales. Ese es el problema. En vez de decir, voy a tener que incrementar 1 hora diaria, por ejemplo, mi tiempo de lectura. O voy a tener más tiempo de comunión con Dios. No te voy a decir 1 hora porque no es cuestión de tiempo. Es momento de comunión, de intensidad. Pero sí necesitamos crecer. Nuestra vida cristiana no puede permanecer como quedó el año pasado. Es un requisito. Porque sería una anomalía espiritual o física el permanecer en el mismo estado con el que estuvimos el año pasado. Yo estoy muy agradecido con Dios porque cuando ves transcurrir los años y Dios te permite ver metas cumplidas, tú puedes decir como Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero cuando Dios te abre otro espacio, otro panorama, dices, quiero ir, Señor. El pasado quedó atrás, quiero ver lo nuevo, quiero estar ahí. Quiero formar parte de tu propósito, quiero formar parte de lo que tienes reservado. Señora, equípame para lograrlo. Y eso es lo que me pasa a mí. Yo digo, gracias Dios. Tú estás abriendo un panorama más amplio de lo que yo jamás pensé. Cosas que van a suceder, cosas que van a venir y donde dices, esto no es el resultado de mis acciones, es porque Dios tiene algo preparado. Nuestro futuro tiene una gran cantidad de bendiciones. Pero esas tendrán un balance, los tiempos adversos. Recuérdalo. ¿Por qué? Porque lo adverso será parte de tu formación, parte de nuestro crecimiento y desarrollo.
lo que nutrirá nuestra fe, lo que hará posible que nuestro carácter cada día sea más semejante al Señor. ¿De qué valdría tener riqueza y no tener carácter? ¿De qué valdría tenerlo todo y no saber ser? Dios espera que nosotros le entreguemos nuestro presente y nuestro mañana y podamos decirle, Señor, contigo quiero estar. Esto entonces reducirá tu potencial, tus capacidades o tus bendiciones. No, por el contrario. El secreto de Josué, ¿cuál fue? En el 1:8, esfuérzate, sé valiente, cuida de hacer conforme a todo este libro y entonces harás prosperar tu camino. Fíjate bien. Este es el punto. Tenemos un manual con todas las especificaciones y nos anticipa los resultados si decidimos aceptarlo y colocarlo. Si obedecemos esa palabra, y es ahí donde podemos tú y yo estar, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo que el mundo está buscando. La doctrina de la prosperidad. Pero Dios no tiene la doctrina de la prosperidad. La riqueza es la consecuencia de la obediencia. Recuerda eso. La riqueza es la consecuencia de la obediencia. Escríbelo en las tablas de tu corazón y manténlo presente aquí. La riqueza es la consecuencia de la obediencia. Qué sencillo. Por eso dice ahí, y entonces harás prosperar tus caminos. Deseamos caminar con Dios cada día. ¿Por qué no decirle hoy, Señor, ayúdame a rendirlo todo? Sé que tú me has dado la capacidad, la creatividad, lo que tengo, pero no quiero hacerlo a mi manera, sino a tu manera. Y entonces haremos prosperar nuestro camino. La fe es un ilimitado poder a tu disposición. La fe trasciende tiempos, circunstancias, altera el presente. La fe es la esfera donde Dios se mueve, donde Dios acciona. Es donde lo posible, donde Dios hace posible lo imposible, donde Dios cambia condiciones y circunstancias, porque ese es el medio que Dios nos ha dado. Y tú y yo hoy ya cruzamos la línea. Ya este inicio de año nos ha dado Dios una muestra. El bien y la misericordia han estado con nosotros. Ponte de pie conmigo, por favor. Un camino que no hemos andado. Y el verso 5 dice, santificaos porque Dios hará maravillas. ¿Qué está diciendo el Señor? Que debemos también separarnos y vivir y tener un estilo de vida más cristiano, porque entonces Dios hará cosas más grandes en nosotros. Y algo que debo reiterarte, Dios te ama tanto y todo lo que Dios tiene reservado se va a cumplir. Caminemos de su mano y el Señor lo hará. Cierra tus ojos y toma unos segundos para hablar con Dios. Yo puedo decirte que estoy tan agradecido por permitirme vivir lo que no pensé. Y aún lo que Dios tiene reservado es algo que Él en sus manos ha decidido colocar. Padre, te damos gracias por reiterarnos una vez más el secreto de caminar un camino jamás visto, que es este año. Una intransitada senda donde estamos colocando los primeros pasos. Pero tú tienes el panorama completo, Señor.
desconocemos qué vendrá, pero de una cosa podemos tener certeza: si tú estás con nosotros, entonces queremos caminar tomados de tu mano, Señor. Padre, te entregamos nuestro presente y nuestro mañana. Queremos vivir acorde a tu propósito, porque entonces todas las cosas van a influir para desarrollarnos y propiciar alcanzar las metas que aún tú has permitido para llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ayúdanos a mantenernos fieles y firmes, a decidir ser obedientes y caminar contigo acorde a tu voluntad, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor. Ser sensibles a tu voz para escucharte y decidir cambiar el curso de nuestras acciones para establecer las tuyas, mi Dios. Y nuestra oración para este año, Señor: cumple tu propósito. Cumple lo que tienes determinado para cada uno en lo individual, porque entonces será prosperado nuestro camino. Y entonces, cuando tu propósito se está cumpliendo, todo vendrá a salir acorde a ese plan divino, Señor. Padre, ayúdanos en medio de las luchas. Cuando nuestra fe sea puesta a prueba, ayúdanos para mantenernos fieles, leales a ti, Señor. Cuando vengan los tiempos difíciles, recuérdanos tus promesas. Recuérdanos con tu presencia, Señor, que tu amor jamás nos abandonará. Cuando enfrentemos gigantes, recuérdanos que tú eres varón de guerra, que tu poder ilimitado es capaz de desbaratar todo ejército en contra nuestra, Señor. Porque entonces tú estarás peleando nuestras batallas y serás enemigo de nuestros enemigos, mi Dios. Y entonces podremos decir: ¿quién como el Señor? Padre, y una cosa más, para que toda circunstancia que vivamos, ya sea en tiempos de lucha, en tiempos de retos y en tiempos de gloria, de victorias, de gozos, de triunfos, todo sea para dar honra y gloria a tu nombre, Señor. Que no sea para nosotros el reconocimiento, sino por el contrario, que nosotros podamos decir a nuestra propia alma, contar a otros, y también ellos conozcan que el Dios al cual servimos es un Dios de gracia, de amor y de poder ilimitado, para transformarnos y llevarnos por la senda de la victoria. Señor, muchas gracias, porque este desconocido futuro no representa una amenaza, ni representa ansiedad ni temores, porque el terror de los temores está con nosotros, porque tú eres quien tiene el control, y en tu soberanía, Señor, creemos que todo lo que harás tiene propósito. Muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y el Señor les conceda este año alcanzar todas esas metas que Dios tiene para ustedes. Bendiciones.